Hoy en el recuento, a pesar de todo el conflicto con los Estados Unidos, Huawei rompe récord en ventas. Además, te mostramos los nuevos prototipos de Oppo con pantalla de cascada. Por otro lado, Samsung patentó una nueva forma de smartphone modo abanico. Además, te hablamos de Google, que ha confirmado características del Pixel 4. Y para terminar, la Xiaomi Mi Band 4 llega a México. Te contaremos su precio. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si todavía no te suscribes, hazlo ahora mismo y forma parte de esta enorme comunidad tecnológica. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si tú consumirías series en formato vertical, ya que en China están produciendo este tipo de contenido. La gran mayoría dice que no, pero hay un nada despreciable porcentaje de ustedes que sí consumiría este tipo de contenidos. Bastante extraño. Pasemos a la primera noticia, porque también es muy extraño, y es que Huawei ha reportado que sigue creciendo a pesar del veto que sufrió con los Estados Unidos. Huawei reportó que sus ingresos son de 221.6 millones de yuanes, que si se trata de convertir serían más o menos 32.200 millones de dólares, y que eso representa que están creciendo en un 23% comparados con el mismo periodo del año pasado. Según el conteo de la marca, llevan 118 millones de smartphones vendidos en este año solamente, y esto también representa 24% más de ventas con respecto al mismo periodo del año pasado. Así que no cabe duda que la marca está viviendo sus mejores días a pesar de estar en medio de toda la tormenta. Por lo pronto, pasemos a la siguiente noticia. Si eres fan de Oppo, que no hay demasiados todavía, ya que no es una marca muy conocida de forma global, estarás muy contento. Acaban de mostrar prototipos con una pantalla que ellos han decidido nombrar como Waterfall Screen, o podríamos decir pantalla de cascada, y es que la curva está mucho más pronunciada en los laterales. Ya no se trata solamente de la curva que implementó Samsung, sino que ahora prácticamente la pantalla rodea todo el borde lateral, logrando un efecto todavía más inmersivo, aunque eso sí, no sabemos qué tan cómodo sea utilizar este tipo de dispositivos. ¿Por qué no participas en la encuesta y me dices si tú prefieres pantalla curva o pantalla plana? Pasemos ahora a la siguiente noticia. Ya que estamos hablando de diferentes formas de pantalla, parece que Samsung sigue pensando en nuevas ideas, y se acaba de mostrar una patente que Samsung ha solicitado en la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea, mostrando un diseño un tanto raro. Digamos que son 3 pantallas en un smartphone que tú vas a desplegar en forma de abanico. No sé para qué sirva, pero bueno, Samsung lo acaba de registrar, aunque eso sí, recordemos que el registro no significa que definitivamente Samsung vaya a implementar este diseño en algún modelo en específico. Y bueno, ya que estamos hablando de Samsung, también captaron a una persona, específicamente el presidente CEO de Samsung en Asia, teniendo un Galaxy Fold en su mano, aunque no como Richard Yu, que incluso posó a la cámara, sino en este caso pareciera que lo captaron simplemente por detrás, aunque no sabemos también si sea simplemente como respuesta a lo que está haciendo Huawei, mostrando su dispositivo en manos de personas ya utilizándolo. Pero bueno, simplemente fue un pequeño mini capítulo de esta serie de la carrera por el primer plegable exitoso. Mientras tanto, pasemos a otra noticia, donde Google acaba de revelar un video mostrando una nueva función del Pixel 4 ya de forma oficial. Así que nos queda muy claro que el reconocimiento facial estará presente en el Pixel 4, y seguramente tenga que ver con la noticia que te conté hace unos días, donde te dije que Google estaba saliendo a las calles a darle dinero a las personas a cambio de que se dejaran tomar algunas fotografías de rostro, seguramente para estar probando este desbloqueo facial. Pero parece que además incorporará un sensor de gestos 3D para que puedas utilizar tu dispositivo sin necesidad de tocarlo. No sabemos qué tan útil pueda ser esta función, pero ya estamos seguros que la incorporará el nuevo dispositivo de Google. Pasemos a la siguiente noticia. La Mi Band 4 acaba de llegar a México. Te recuerdo un poquito de sus especificaciones. Tiene una pantalla AMOLED de 0.95 pulgadas, batería de 125 mAh, más o menos te dura 20 días. Además tiene acelerómetro de 3 ejes y sensor de ritmo cardíaco. Además, por supuesto que es resistente al agua y te va contando muchas cosas de salud. Esta pulsera llegará a México para venderse en Amazon y en las tiendas oficiales
unidades de Xiaomi, las Mi Store. En Amazon tendrá un precio especial en su lanzamiento, al parecer costará 799 pesos mexicanos, más o menos $42, y después subirá 100 pesos, costará 899 pesos, más o menos $47. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.